Samuel Rodríguez nos presenta su nuevo libro, La ausencia. Posmo. Literatura. ¿Qué tal? Yo soy Samuel Rodríguez Medina. Escribo por necesidad, por observación de este norte de México tan extraño, tan profundo, y vengo a presentarles mi libro La ausencia. La ausencia se presentó hace unos meses en Buenos Aires, Argentina. Viajé invitado por la editorial Arco Ediciones y en Argentina fue donde nació la idea de La ausencia, ¿no? Es un libro que revienta en la nada, que se abre como una vena herida sobre la tierra caliente de esta América Latina que desde mi punto de vista ya no es nuestra. La ausencia habla de personajes que están arrancados de su realidad, que están desamparados. Y precisamente en Buenos Aires, esta ciudad con tantos fantasmas, con tantas luchas, con tantos hijos desaparecidos, fue que la ausencia empezó a caminar por esta tierra, ¿no? Al final de cuentas, los protagonistas se enfrentan al vacío. Mis protagonistas se enfrentan a un tremendo vacío. Entonces, la idea es hermanar el horror de Tijuana, de Juárez, de Monterrey, con el Río de la Plata, con Lima, con Montevideo. Y estas son las venas ocultas de mi libro. Escribir es una forma de vencer el olvido, de darle su lugar a la memoria, que al final de cuentas es un principio de libertad. Eso lo vi mucho en Argentina. Tuve la oportunidad de conocer a luchadores por los derechos de la memoria, que es una figura muy particular y que les ha costado mucha sangre. Entonces yo entendí que desde la literatura, desde un cuento, desde una novela, nos protegemos contra las bestias del olvido. Entonces la letra es una resistencia contra aquellos que nos quieren arrasar, contra los poderes oscuros que habitan en nuestra América Latina nuestra, que ha sido devastada los últimos años, quizá los últimos siglos. Entonces, escribir para mí es un ejercicio de memoria y una inducción de la lucidez, si me permiten decirlo. La ausencia es un libro que sale de las entrañas de la tierra. Está basado en la historia del doctor argentino Jorge Mario Reutemann, que fue desaparecido por la dictadura cívico-militar argentina en el 76. Yo me encontré su noticia, la noticia de su recuperación de sus restos en el periódico, 40 años después de su muerte. Entonces a mí me cimbró, ¿no? Encontrarme con una historia que había estado oculta, enterrada durante 40 años y que de pronto se haría a la luz. Y después entendí que era insostenible la realidad que nos propone el poder y los medios, que hay una realidad más dolorosa debajo de esta este panorama ficticio que nos hacen los medios, que nos hace el poder. Y creo que la literatura es esa punta de lanza que evita que seamos banales, que seamos superficiales. Entonces el doctor Reutemann, de alguna manera redefinió mi propia carrera. Yo antes escribía ensayo literario, ensayo artístico, y estaba muy cómodo, pero cuando salen los restos de Reutemann, yo también me doy cuenta que las posibilidades del arte son las posibilidades de la libertad. Entonces, encontrarme con esta historia, digamos que me quitó una camisa de fuerza espiritual y me enseñó a ver el juego de la realidad en un continente tan duro como el nuestro. Entonces, para mí, la literatura es feroz y nos simbra y como focaliza la mirada. Entonces, este libro está basado en la aproximación a un horror, pero un horror que te despierta. El hilo conductor de la ausencia es el desamparo. Yo me he estado debatiendo entre si mis personajes son heroicos o no. Y es un gran debate que tengo conmigo mismo y con algunas personas con las que reboto ideas. Y creo que al final de cuentas mis personajes, a pesar del desamparo, no tienen derecho a permanecer en la quietud. Tienen que activarse y a veces se activan como violencia, a veces se activan como locura, a veces se activan como singularidad. Al final de cuentas, lo que los vehicula a todos es el desamparo, que saben que están solos ante una realidad arrasadora. Entonces, es un libro que se compone de 9 cuentos. En algunos cuentos trato el tema de estas mujeres impresionantes que andan por todo nuestro país buscando hijos en los huecos más oscuros y trato de imaginarme su historia, porque esto es un ejercicio de imaginación, no de periodismo. Entonces,
las protagonistas han vencido al terror. Las mujeres que buscan a sus hijos en los huecos oscuros de Veracruz, de Sinaloa, de Nuevo León, todos los días vencen al horror. Entonces, ese es el hilo conductor del cuento, ¿no? Aquel que se da cuenta que hay que pelear. Espero que quien lea, que es quien se acerque generosamente a lo que propone la ausencia, encuentre una chispa de libertad y que sea, no sé, es un heroísmo cotidiano, es un realismo sucio tal vez. No sé si me convenga definirlo, pero así lo puedo verbalizar en este momento, ¿no? Quien se acerque a la ausencia encontrará la ferocidad de aquel que no se deja ante este sentimiento de desamparo, de estar arrasados en nuestra realidad. Entonces encontrarán, por ejemplo, hay una parte del libro muy simbólica que apunta a cómo la fe, cuando se une con la política, es muy tóxica. Y a mí siempre me parecieron muy alucinantes los rituales de la iglesia. Toda esa mezcla de sangre y de infinito que, unidos con el poder, se han convertido realmente en máquinas de matar. Entonces hay un par de libros que que denuncian ese horror, esa simbiosis tóxica entre la fe y el poder. Entonces encontrarán a personajes que algunos mueren por devastación. Entonces, no sé, no creo que encontremos superhéroes, pero algún tipo de heroísmo sucio, tal vez. Persiste la afición, aunque te voy a decir una cosa que me pasó muy extraño. Cuando fui a Buenos Aires conocí a la señora Diana Reutemann, hermana de Jorge Mario Reutemann, y nos juntamos en un café a leer el cuento, el que le da el cuento de la ausencia, donde el protagonista es el doctor Reutemann. Entonces yo le decía, mire Diana, yo hice esto con mucho cuidado, pero es un ejercicio de imaginación. Yo traté de imaginarme el mundo de Reutemann, y la señora Diana nos estremecimos porque yo puse inconscientemente algunos elementos reales que yo no podía conocer. Por ejemplo, yo no sabía que el doctor Reutemann tocaba la guitarra, y en mi cuento lo pongo tocando la guitarra. Yo no sabía cómo estaba la composición de su casa, y cuando describo su casa, la señora Diana me informa que la casa es muy parecida como la describí. Entonces, no sé si es un ejercicio de ficción muy metafísico todo esto. Estamos muy sorprendidos. Pero yo creo que cuando uno se implica con un tema, ya es hablado por el tema. El cuento me pronunció a mí. Alguien me lo dictó, perdóname que me ponga metafísico o trascendental, pero yo sentí que alguien me dictó ese cuento. Yo hablaba mucho con Reutemann. Yo le pedí a Reutemann que me ayudara a escribir el cuento. Iba manejando, iba por ahí por la ciudad y le decía, doctor, ayúdame a escribir el cuento. Y hablábamos. Entonces yo lo sentía como una presencia muy cercana. Cuando terminé la ausencia, le dije, doctor, ya de una vez ayúdame con los demás cuentos, ¿no? Ya que estamos aquí en estos. Pero creo que no sé si tuve la humildad suficiente como para acallar mis voces y dejar que hablaran las voces del mundo. Uno de mis grandes héroes es Borges, y respetaba mucho el cuento, como yo. Me parece que el cuento es un flechazo, un relámpago que hiere la tiniebla, y mi voz es de aliento corto. Para escribir una novela tendría que intensificar la dosis de locura, y no creo que quiera perderme tanto en esas realidades, ¿no? Entonces yo soy un cuentista porque creo que el cuento es el relámpago que hiere la realidad, y no sé si tenga derecho a iluminar desde mi expresión distorsionada las realidades más grandes. Entonces voy por la respiración corta del cuento, que desfallece, pero en el último aliento es capaz de lanzar la maldición contra los poderes que nos dominan. Yo empecé escribiendo en una parada de autobús que está en Doctor Cos y Matamoros. Ahí me quedaba sentado viendo la realidad hace algunos años. Entonces quizá me defino más como un observador de la realidad, pero es que la realidad en el norte de México te puede matar. Entonces estoy trabajando en una nueva serie de cuentos que se llama La Danza del Diablo. Ya tengo otros 9. No sé si soy demasiado exigente con el espectador, yo creo que no. Escribo hasta que me canso, en un ejercicio muy orgánico. Cuando detecto que ya estoy cansado de escribir, dejo ese tema. Entonces esto me pasó con La Ausencia, esto me está pasando con La Danza del Diablo, que está ya en el horno. Entonces sí, soy un observador, una persona que escribe, pero escucho mucho mi propio cuerpo, y cuando noto que el cuerpo ya está cansado de escribir ese tema, lo dejo y pongo el punto final. Entonces, claro, vienen más cuentos. Creo que Reutemann redefinió mi carrera. A ese nivel fue su potencia en mi vida. Entonces tengo que ser como fiel a esa redefinición. Los últimos años me he dedicado a la cátedra universitaria
Estoy en el TEC de Monterrey, mis cátedras son sobre estética, sobre arte contemporáneo, también estoy en el Museo de Arte Contemporáneo dando un seminario de arte, y mi enfoque es lo que aprendí de profesores tan potentes como el profesor Luis Sáez en la Universidad de Granada, el profesor José Antonio Pérez Tapias, también ahí mismo, o el profesor Oscar Ribarroso, que yo detecté cierta ferocidad y pulcritud, si es que se pueden unir esos dos extremos, ¿no? Entonces, para mí la enseñanza de las artes ha sido una punta de lanza en la que puedo investigar sobre el vacío, y parto sobre todo de autores como Goya, o como Buñuel, o como Las von Trier, y bueno, obviamente Kubrick y Saramago, Borges sobre todo. Entonces, trato de inducir la crisis en mis estudiantes, que a veces vienen de un mundo muy armónico, pero el arte contemporáneo, el arte en general, nos habla de la necesidad de observar la crisis, de entenderla, de entender los principios de crueldad que nos circundan. Entonces mis cátedras, las investigaciones que he hecho, los escritos que he podido generar acerca del arte, son sobre la necesidad de ser lúcidos. No sé si de vencer o no vencer, si de considerarnos como luchadores de una realidad, pero sí de estar lúcidos que estamos atravesando por, como dice el profesor Luis Sáez, por el ocaso de Occidente. Afortunadamente el libro va a enfrentarse a los lectores aquí en Monterrey, en el Museo de Arte Contemporáneo, el día 28 de abril, en el auditorio, a las 7 de la noche. Ya estamos corriendo las invitaciones, pero creo que va a ser un buen ejercicio, primero personalmente, ver a los lectores, encararlos, que me encaren, someterme a ese juicio, como le gustaba a Camus, y después que la ciudad reconozca una de sus voces, ¿no? El norte de México que reconozca una de las voces que surgen de una parada de autobús, de un observador de este norte de México, pero también desde aquí lanzo una invitación a Buenos Aires y a Montevideo y a Lima y a la Ciudad de México y a Acteal, Chiapas y a Madera, Chihuahua y todos estos sitios que tienen mucho significado en nuestra historia. Entonces es un libro que, si bien nace en el norte de México, quiere hermanarse con el resto del continente. Postmod.